Shalom, amados hermanos, muy buenas noches. Laila Tov. Bienvenidos a una reunión más de la entrega del Shabbat en Casa de Oración y Encuentro con Yeshua. Le damos gracias a nuestro Abba Kadosh el día de hoy por regalarnos este hermoso tiempo para estudiar su maravillosa Torah. El día de hoy nos toca estudiar la porción número 9 que lleva por título Vayeshev, que significa y se estableció y se asentó. La base bíblica está en el libro de Bereshit, capítulo 37, versos 1 hasta el capítulo 40, incluido el verso 23. Y la porción profética, el Haftarah de esta parashá, está en el libro de Amos, capítulo 2. Muy bien, mis amados hermanos. Comencemos. El estudio de la Torah de la semana pasada, Vaishlach, Jacob, recuerden ustedes, regresó de Harán con toda su familia para establecerse en la tierra de Canaán. Después de todos los giros y las vueltas de la vida de Jacob, éste anhelaba establecerse en la tierra que Elohim le había prometido. La escritura hebrea de apertura en esta porción usa la palabra Yeshev, que significa asentarse. El uso de la palabra Yeshev en el primer verso de esta lectura de la Torah nos indica que Jacob y su familia realmente se establecieron en Canaán. Este verbo tiene la connotación de, digamos, como que de echar raíces y vivir en algún lugar, en un lugar simplemente de descansar temporalmente durante un viaje hacia otro destino. El sustantivo hebreo yishuv significa asentamiento y está relacionado con yeshev, que significa sentarse, permanecer, habitar o asentarse. En Israel, un asentamiento se llama yishuv, y quienes se establecen en Israel, especialmente dentro de los territorios en disputa entre Judea y Samaria, lo hacen bajo un gran riesgo de terroristas palestinos, como todos sabemos, que a menudo viven muy cerca de esa región. En esta porción aprendemos sobre las pruebas del hijo favorito de Jacob, Yosef, a quien Elohim le había dado el don de los sueños y su interpretación. Muchos de esos sueños revelaron la exaltada posición futura de Yosef. Sin embargo, al relatar estos sueños a sus hermanos, Yosef avivó los celos en ellos, que habían sido despertados por ese favoritismo, digamos, de su papá, de su padre hacia él, hacia Yosef. Porque recordemos que Yosef era el hijo de su esposa favorita, Rachel. Por otro lado, mis hermanos, comprender esta porción de la Torah es extremadamente importante porque es una visión profética de la obra redentora de nuestro Mashiach Yeshua. Pero para entender su contenido profético hay que recordar algunas cosas. Primero, que la palabra de Yahweh, las escrituras, es circular y no es lineal. ¿No? Hay que recordar lo que nos dice el libro de Eclesiastés, verso 1-9, que dice: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y no hay nada nuevo debajo del sol. Entonces, cada evento del pasado es una advertencia o una profecía de eventos futuros. Y segundo, que la voluntad de Yahweh es la única que se cumple debajo del cielo. Hasta las más malintencionadas acciones de muchos personajes de la escritura encierran un mensaje profético, y Yahweh está tratando de enseñarnos a través de ellas. Es por eso, y claro, por la palabra de Yahweh, que es verdad que las escrituras no esconden acciones reprochables que muchas veces no logramos entendernos, ¿verdad? Un ejemplo muy claro es que en esta porción vemos acerca de la vida de José, de los hermanos que lo vendieron. No sabían estos hermanos que al final estaban estableciendo el cumplimiento de la profecía dada por Yahweh a Abraham, ¿no, verdad? En Bereshit 15, del 3 al 16, cuando le anunció que su descendencia sería esclava en Egipto. ¿Por cuántos? Por 400 años. Y además un patrón profético que traería el mensaje de Yeshua a los descendientes, ¿no es verdad? El estudio de esta semana ha llevado siempre al pueblo judío a ver en la historia de José y su vida una enseñanza mesiánica,
una descripción de la obra de nuestro Mashiach prometida al pueblo de Israel, a su pueblo. Es interesante conocer que desde los tiempos antiguos los rabinos judíos hablaban de la figura de Mashiach con el nombre de Mashiach ben Yosef, pues el Mesías, el hijo de José, el Mesías sufriente, cuya vida era un paralelo exacto con la vida de José. Estos rabinos, sin embargo, no pudieron ver la conexión entre Yosef y la vida de Yeshua. Pero llama la atención que aunque ellos le dieron el nombre por Yosef, también recordemos que el padre terrenal de Yeshua tenía ese mismo nombre, ¿no es verdad? Ahora, ¿una coincidencia? No existen coincidencias en la palabra de nuestro Abba Kadosh. El paralelo, mis amados, entre Yosef y Yeshua es sorprendente y lo vamos a ver al final de la enseñanza del día de hoy. Entonces póngase cómodos a partir de esta breve introducción que nos motive a escudriñar hoy la maravillosa palabra de nuestro Abba Kadosh. Comencemos entonces. Vamos a la bendita Torah. Y ahí vemos la parashá número 9, Vayeshev, y vamos a comenzar a leer el verso número 1. Y dice: Jacob continuó viviendo en la tierra donde su padre había vivido como extranjero, la tierra de Canaán. Aquí vemos que su padre había residido como extranjero, dice la palabra, en Canaán. Este pasaje quizás viene con un leve tono de ironía, ¿no? Jacob se estableció donde su padre, dice, ¿no? Entonces debemos sumergir. Dice que su padre residió como extranjero. Cada palabra de Elohim tiene, mis hermanos, un propósito, y es despertar en nosotros esa capacidad de análisis y profunda enseñanza, buscando en nosotros que digamos que nuestro entendimiento se abre, ¿no? Se abra más y podamos tener un mayor empleo de nuestro intelecto, para que de esa manera podamos encontrar el verdadero sentido a nuestro propio desarrollo espiritual. Entonces, no sé si a ustedes les pasa, pero para mí sí, es un deleite el entender cosas y ver detalles que a simple vista no muestran nada trascendental cuando leemos las escrituras de manera lineal, ¿no es verdad? Pero este detalle sí es relevante, porque miren, Jacob estaba tomando una actitud diferente a la de su padre, porque él quiso asentarse, establecerse, buscando su bienestar personal y familiar, ¿no es verdad? Sin dimensionar que la promesa heredada que lo envolvía iba más allá de sus propias expectativas de bienestar. Ahora, no era el propósito de Elohim que él cambiara de estatus, es decir, de vivir como peregrino en esa tierra. Pues no solo esta promesa cobijaba a los patriarcas de Israel hasta el establecimiento como nación, sino que dicha nación aún no ha sido establecida bajo los parámetros divinos dados en la promesa que recibió Abraham, pero falta poco, y mientras se da, cada uno de nosotros debemos aprender a vivir como peregrinos, ¿verdad? Donde quiera que estemos. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 11, dice: queridos amigos, los aliento a ustedes, como expatriados y residentes temporales, no se dejen dominar por los deseos de su vieja naturaleza, que siempre están batallando en contra de ustedes. El versículo 2 de Bereshit 37 nos dice: estas son las generaciones de Jacob, cuando Yosef tenía 17 años de edad. La historia de Jacob, quien recibió por bendición el nombre de Israel, toma una figura profética en Yosef, que es el hijo descendiente directo número 11, y era hijo de la amada Rachel de Abraham, para dar forma a la historia y guardar en sus detalles eventos esos simbolismos, ¿no?, que nos muestra la Torá, del plan más crucial de todas las escrituras. ¿Y saben cuál es? La redención de nuestro pueblo, la redención de Israel. Como creyentes nosotros, amados en el Mesías Yeshua, el Mesías de Israel, tenemos que introducirnos en esta historia familiar y dejar que nuestra mente sea realmente guiada por el Ruach de verdad, para que nos muestre lo más sublime de su plan redentor.
En los capítulos siguientes vamos a ver cómo Joseph y Yehudá toman protagonismo sobre todos los hijos de Israel. La descendencia de Joseph, representada en Efraín como poseedor de la primogenitura, ¿no es verdad? Ahí anótense dos versículos, Jeremías 31:9 y Primera de Crónicas 5:1-2. Entonces ahí vamos a ver que Yehudá era bendecido con el principado, es decir, con el cetro de gobierno de Israel. Y en Bereshit 49:10 vemos que estaban desafiando, ¿no? Es interesante aquí que como ese entendimiento de muchos predicadores tratan de explicar con certeza de dónde provienen las tribus perdidas. Esta información y revelación solo toma sentido, digamos, cuando nos sumergimos en las raíces hebreas de nuestra emuná, de nuestra fe, ¿no es verdad? Entonces tenemos una doctrina que defiende todas las profecías y demostramos que el concepto de la casa de Efraín y casa de Yehudá aún está vigente en pleno cumplimiento. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida de nuestro Mashiach Yeshua. Amén. Verso 3. Ahora bien, Israel amaba a Joseph más que a todos sus hijos, porque él era el hijo de su vejez, y él le hizo una túnica de muchos colores. Acá podemos discernir muchas razones por las cuales Jacob amaba a Joseph más que al resto de sus hijos. Sin embargo, hay un detalle que vemos en la Torá, es que los patriarcas en general y Jacob en particular no solo digamos eran hombres de sabiduría, sino que aún el don profético en ellos estaba establecido por el mismísimo Elohim, como lo dice Bereshit capítulo 20 verso 7, porque ahí dice: por lo tanto devuelve la esposa del hombre a él ahora, él es un profeta y él orará por ti para que vivas. Primera de Pedro 1:23 nos dice: ustedes han nacido de nuevo de lo alto, no de una semilla que se corrompe, sino de una incorruptible, por medio de la palabra viviente de Yahweh que permanece para siempre. Amados, esta es la característica más elevada de ser poseedores de la simiente incorruptible, que la palabra de Yahweh permanece para siempre en nosotros. Amén. Ese don profético en Jacob permitiría discernir que Joseph venía con un propósito más elevado que cualquiera de sus hermanos, pues en él estaba la simiente de la multitud de las naciones. Bereshit 48, 18, 19 nos dice algo muy lindo. Y dice: Joseph le dijo a su padre: no lo hagas de esta forma, mi padre, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha en su cabeza. Pero su padre rehusó y dijo: yo sé, hijo mío, yo lo sé. Él también será un pueblo y él también será grande. No obstante, su hermano menor será mayor que él, y su cera formará multitud de naciones. Ahora bien, la importancia en el propósito de vida en Joseph estaba enmarcada de igual forma en un profundo amor por parte de su padre. Amor que estaría vigente sin importar los duros acontecimientos y que se mantendría intacto hasta verlo de regreso. Como hoy nosotros somos descendientes de la tribu de Efraín, estamos convencidos que el infinito amor de nuestro Padre Yahweh va a estar con nosotros, mis amados, hasta la restauración de todas las cosas y nuestro regreso a casa. Entonces, un acto de gran importancia es el obsequio de la túnica ornamental que le dio a Joseph. Esta túnica de colores que vemos acá en la palabra, que la tenía Joseph como una señal de preferencia por parte de su padre, ¿no es verdad?, sobre todos los demás hermanos. Y ese fue el detalle final que rebasaría la copa de ira y rechazo de sus hermanos. Y ellos lo consideraban como un individuo despreciable y digno de muerte. El verso 4, ¿qué nos dice? Cuando sus hermanos vieron que su padre lo amaba a él más que a todos sus hermanos, ellos comenzaron a odiarle, y llegó al punto donde ellos no podían ni hablar con él en una forma civilizada. Wow, fíjense ustedes. Creemos que Jacob cometió el error
de demostrar más amor a este hijo que a los otros. A veces no vemos mal el regalo, pues su obediencia era superior a la de sus hermanos. Yosef era más obediente, ¿no es verdad? Y podemos creer que se lo merecía. Pero considero que lo que está algo mal es que este regalo no está basado en una recompensa por obedecer, sino por la distinción que hizo su padre para con él, ¿no es verdad? Efesios 6:4 nos dice: no provoquemos a ira a nuestros hijos. En el griego dice exactamente: no se encolericen con sus hijos. Eso pueden revisar en el Strong del griego 39:41. Entonces, en otras palabras, lo que nos quiere decir es: no actúen con ellos de la misma manera que ellos son con ustedes, sino que debemos criarlos en madurez, debemos acariciarlos, entrenarlos, sustentarlos. Entonces, en vez de airarnos, de enojarnos, debemos responder con caricias, con ese amor paternal, y enseñarles a nuestros hijos a ofrecer amor. Entonces el castigo no debe estar lleno de ira, sino más bien, mis amados hermanos, de amor. La disciplina que busca nuestro Adón es educación y es corrección. Es como si fuera nuestro tutor. Es decir, debemos llevar como padres instrucción y también llevar amor hacia nuestros hijos. Pero también debemos llevar la amonestación de Elohim. Tenemos que hacer reprensiones suaves o advertencias. Ante todo castigo, mis amados, debe haber una advertencia que le dice al hijo, porque se le va a disciplinar. Es así como debemos hablar con nuestros hijos, no si hace algo malo. Y así ellos van a saber por qué se lo va a disciplinar. Y esta advertencia es de Yahweh, es del propio Yahweh, mis amados hermanos. Se le debe enseñar a nuestros hijos que es a Elohim a quien se obedece, y las leyes que quebrantarían son las de él. Entonces, al mostrarles todo lo que están quebrantando, ellos van a aprender a obedecer, ¿no es verdad? Pero por otro lado también debemos recompensarlos cuando obedecen, y de la misma manera hacerlo con el resto de nuestros hijos al por igual. Un regalo material no es necesario, pero por el contrario, un abrazo, un beso, mis amados, una caricia, palabras de aprobación, refuerzos verbales positivos, ¿no es verdad?, son mucho más importantes. Hay muchos papás que son muy duros con sus hijos, ¿no? Y nada de lo que ellos hacen es suficiente. Y es verdad, hacen diferencias entre uno y otro. Entonces, el pasaje anterior que acabamos de leer, mis amados hermanos, debe impulsarnos como padres a prestar más atención a la forma en que ejercemos nuestro papel paternal sobre la vida de nuestros hijos. Las Escrituras son abundantes en palabras concernientes a la educación de nuestros hijos. Entonces, no podemos pretender que por formar parte de una congregación y estén ellos ahí, ya hemos cumplido nuestro trabajo. No, amados, no es así. Es relevante que cada uno de nosotros tomemos la responsabilidad en la valiosa inversión que vamos a hacer en el desarrollo, por un desarrollo integral de nuestros hijos. Y como resultado de ello, mis amados, vamos a verlos en realidad crecer como individuos potencialmente aptos, ¿no?, íntegros. Entonces, si retomamos el sentido profético del pasaje, este odio entre hermanos es el ingrediente principal en el interminable conflicto entre Israel y las demás naciones. A medida que avanzamos en el desarrollo del entendimiento bíblico de la nación de Israel, estaremos resaltando cada uno de estos puntos de conflicto que hoy en día, amados, continúa vigente, ¿no es verdad? Y son indudablemente la confirmación de los acontecimientos esperados antes de la venida de nuestro Mashiach en este tiempo. Voy a leer hasta el 7, del 5 al 7.
Yosef tuvo un sueño el cual contó a sus hermanos. Él les dijo a ellos: escuchen mientras les cuento acerca de este sueño mío. Estábamos atando manojos de trigo en el campo cuando de repente mi manojo se levantó por sí mismo y se paró derecho. Entonces los manojos de ustedes vinieron, se reunieron alrededor mío y se postraron delante de él. El entendimiento profético de este pasaje se va dimensionando a medida del avance en el conocimiento de las escrituras, y cuando nos introducimos en la Torá vamos a ver partes aplicables a la misma vida de nuestro Mashiach y a su ministerio. Acá vemos en primera instancia la futura condición de engrandecimiento de Yosef en Egipto, ¿no es verdad? Y cómo él sería levantado a tal punto de éxito y poder que todos sus hermanos llegarían a postrarse delante de él. ¿No es verdad? Eso es algo que podemos rescatar de este pasaje número 7. Sin embargo, este panorama va más allá del hecho de ser el salvador de su familia en Egipto, pues que este Yosef es sombra y figura de aquel que salvaría a su pueblo de los pecados, y al igual que esas gavillas, que esos manojos de trigo o cebada, Yeshua también sería levantado en el madero para traer salvación a todos sus hijos, como nos dice Yohanan 14:18, ¿no es verdad? Yo no los dejaré huérfanos, dice Yeshua, vendré a ustedes y así con toda la familia de Israel. Efesios 2:19 nos dice: así que entonces ya no son extranjeros ni desconocidos, por el contrario, ustedes son conciudadanos con el pueblo de Yahweh y miembros de la misma familia de Yahweh. Amén. Entonces, esta es la mismísima casa de Efraín, el descendiente primogénito por bendición de Jacob, quien lo adoptó como su propio primogénito. Jeremías 31:9 nos dice: ellos salieron gimiendo y yo los traigo de vuelta con consolación, causándolos alojarse por arroyos de agua sobre sendas allanadas, porque yo soy un padre para Israel y Efraín es mi primogénito. Y así salvarnos de la muerte espiritual por estar inmersos, mis amados, en la sequía de la palabra y sin el ruaj de Yahweh viviendo en nosotros, y estábamos alejados de nuestra verdadera ciudadanía. Entonces, ese lugar de honra como su nación fue perdido a causa de nuestro pecado y fuimos dispersados entre todas las naciones de la tierra, ¿no es verdad? El verso 8 que nos dice: sus hermanos protestaron, dice la palabra, protestaron. Sí, seguramente serás nuestro rey, harás un buen trabajo ordenándonos a todos nosotros. Y ellos lo odiaron aún más por sus sueños y por lo que él dijo. Amados hermanos, nuestro amado Yeshua también fue odiado entre sus hermanos. ¿A causa de qué? A causa de sus palabras. Yohanan 15:22-25 nos dice: si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece, también aborrece a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos obras como ningún otro las ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora las han visto, y aún así nos han aborrecido tanto a mí como a mi Padre. Pero esto sucedió para cumplir la palabra que está escrita en la Torá de ellos. Sin motivo me aborrecieron, dice la palabra. 9. Él tuvo otro sueño, el cual contó a su padre y sus hermanos. Aquí está, tuve otro sueño, dice Yosef, y allí estaban el sol, la luna y 11 estrellas postrándose delante de mí. El sol, la luna y 11 estrellas, nos dice la palabra. Esto es una visión profética del reino milenial, donde el inclinarse el sol ante Yosef, que es una tipología de nuestro Mashiach, realza el hecho de que la luz que iluminará en la segunda venida es la de él, no la del sol.
Este cederá su luz para dar paso a un resplandor superior, como nos relata Apocalipsis 22:5. El sol fue puesto para dominar el día, como nos enseñó Bereshit en el capítulo 1, ¿verdad? Y la luna para dominar en la noche. El fin de los tiempos estará entonces anunciado por momentos en que la luna y el sol declinarán en su luz, o sea, bajarán su poder. Las estrellas representan a los hijos de Israel que se han de postrar como los hermanos de Yosef ante Mashiach en el día final. El sol y la luna hacen referencia a los padres de Yosef, Israel y Rachel. Nadie es mayor que Mashiach, ¿no es verdad? Este verso nos habla más allá en el futuro, pues Rachel no se postrará ante Yosef, pues ya había muerto. Como ven ustedes, hay un alto contenido profético en toda la historia de Yosef, mis amados hermanos. 37:11 dice: sus hermanos tenían celos de él, pero su padre mantuvo el asunto en su mente. Ok. Yosef tiene una misión, un recorrido y un propósito, el cual vamos a presentarlo como un corto viaje de redención. Mientras que Yosef salía de un lugar hacia su recorrido para llegar donde estaban sus hermanos, para llevar bienestar y llevarle shalom, podemos apreciar increíbles paralelos con nuestro Mashiach Yeshua y también con su plan redentor. Amén. Vamos a ir viendo eso poco a poco. Vamos al versículo 13. 13 dice: Israel le preguntó a Yosef: ¿no están tus hermanos pastoreando las ovejas en Shechem? Ven, esta parte es importante, te enviaré a ellos. Y él respondió: aquí estoy. Es como si le dijera: aquí estoy listo, ¿no es verdad? Entonces, acá se empieza un recorrido fascinante en el valle de Hebrón, cuando Jacob lo envía donde sus hermanos, donde estaban sus hermanos, con los 12 rebaños en Hebrón. Eso, Hebrón, en el Strong 2275, quiere decir como un lugar, una sede de asociación. Este lugar representa una sociedad y un propósito común, mis hermanos, de dos partes: el dueño de los rebaños y el heredero de estos. Amén. 37:14 dice: y él le dijo: ve y mira si están en paz tus hermanos y los rebaños, y tráeme noticias de ellos. Así que él lo envió desde el valle de Hebrón cuando él llegó a Shechem. En este pasaje vamos a resaltar dos conceptos. Primero, el que vean cómo están los hermanos, ¿no es verdad? Y cómo les va. Porque Jacob le dice: ve y mira si están en paz, o sea, cómo están de ánimo, ¿no es verdad? Y también él quiere saber cómo les está yendo. ¿Ah? Estas palabras son directamente asociadas con bienestar. Jacob estaba preguntando cómo estaban, qué bienestar tenían, cómo estaban ellos, ¿no? Y en el hebreo, este texto hebreo habla de la palabra shalom. Yosef sale entonces de Hebrón en busca del shalom de sus hermanos, de la paz de sus, porque él dice: ve y mira si están en shalom, mira si están en paz. Amén. Y entonces vemos que Yosef sale, ¿no es verdad? Este recorrido manifiesta de forma explícita tres lugares. Vemos ahí: uno es Hebrón, Shechem y Dotán. Hebrón es, como hemos dicho, la sede de la asociación, un lugar de donde lo envía su padre. Vamos a ver más adelante también Betlehem, que es la casa del pan, que también es el lugar donde nació Yeshua. Habla de Betel. Shechem, que es como una espalda entre los hombros para cargar una fuerte espalda, ¿no? Ok. Entonces, al salir de Hebrón, vemos que salir de la sede de la sociedad, de donde su padre lo envía, con un propósito específico, y su primer punto de llegada, por así digamos decirlo, de alguna manera,
sin ningún ánimo de forzar los pasos proféticos, simplemente haciendo notar la grandeza e importancia de cada elemento que la Torá nos muestra como sombra y figura de lo que va a venir. Entonces llega a Betlehem, a la casa del pan, ni más ni menos el lugar donde Yeshua, el verbo hecho carne, nace, como nos dice Yohanan 1:14, ¿no es verdad? Y primera de Timoteo también, que es el Elohim fue manifestado en su carne, en tiempos donde todo judío debía estar en su tierra para ser contado en el censo. Posteriormente pasa por Jerusalén, donde Yeshua cumple, mis amados, con los primeros pasos de la Torá, ¿no? Que lo van a confirmar como un Yehudim observante desde su niñez, presentado en el templo como la Torá lo indica. Claro está, después de haber sido circuncidado al 8º día. Jerusalén es el lugar de peregrinaje de todo israelita cumplidor de la Torá. Entonces vemos que Yeshua vino a su propia tierra natal y su propio pueblo no lo recibió. Los de su oficio no lo recibieron. Entonces, en este recorrido que hacía Yosef, la siguiente parada es Betel. Y Betel quiere decir la casa de Elohim. O que hizo tabernáculo, hizo suká sobre nosotros. Amén. Aquí se entiende con esto lo que dijo Rab Shaul en Colosenses 2, que nos dice que algo como que él habita corporalmente toda la plenitud, o sea, en él habita toda la plenitud de lo que Yahweh es. Posteriormente llega a Shiloh, un lugar tranquilo, uno de los apelativos más especiales de nuestro Mashiach. Luego va a Shechem, a la tierra específica de Manasés, en los montes de Efraín, en tiempos de Yeshua, mis amados, la Galilea de los gentiles. Este nombre significa entre los hombres, lugar de carga. Bendito Elohim de Israel, quien nos sacó de las coincidencias, ¿no? Y nos ha traído con firmeza su Torah, mis amados. Este es el lugar donde los dos montes, Gerizim y Ebal, ¿no? También hacen mención a esos dos hombros que tenía Yeshua, donde se cargaron, en esa espalda, se cargaron nuestras faltas, nuestros pecados. Esto es demasiado poderoso, mis amados hermanos. Sobre sus hombros, en su espalda, estaría el éxito de su misión. Recuerden que lo que nos dice Isaías 53, ¿no es verdad? 4 y 5. Ahí nos dice que Él cargó con nuestras enfermedades, con nuestros dolores. Él sufrió por eso, ¿no? Y dice, sin embargo, lo tuvimos por castigado, golpeado, afligido. Pero Él dice, fue herido por causa de nuestros pecados, molido, machacado por nuestras iniquidades, y el castigo de nuestra paz cayó sobre Él. Y además, más hermoso, por sus llagas fuimos todos sanados. Amén. Este fue el doloroso evento para su éxito, al librarnos de todos nuestros pecados. Desde ese momento se estableció la victoria nuestra sobre el pecado. Yosef, en su búsqueda y cumplimiento de su misión de encontrar a sus hermanos, se le presenta un hombre que conocía dónde estaban y lo guía al lugar de encuentro. Este personaje, hermanos, desconocido en la historia, he leído que hace alusión al profeta Elías. ¿Ya? Isaías 43 dice, una voz clama gritando en el desierto, preparen el camino para Yahweh, nivelen una carretera en el Arabá para Eloheinu. El Evangelio de Yohanan presenta un evento donde esta misma desinformación produce inquietud en los círculos religiosos, amados, de la época de Yeshua, con respecto a Yohanan, a Juan el Bautista, Yohanan el Inmersor. Amén. Avancemos. 37:16.
Estoy buscando a mis hermanos. Y él respondió, dime por favor, ¿dónde están pastoreando las ovejas? Es por esta razón que las palabras del Brit Hadashah son tan claras en boca de los discípulos de Yeshua. En Hechos 1:6 nos dice, cuando estaban juntos le preguntaron, Adón, ¿en este tiempo restaurarás el gobierno de Israel? Amados, todo este plan bíblico ha estado fundamentado desde el principio en ese objetivo. Después de la partida de Yeshua a los cielos, sus talmidim, sus discípulos, tenían el concepto claro en sus corazones, ¿no es verdad?, de lo que tenían que haber hecho. 35:17. El hombre dijo, ellos se han ido de aquí porque les oí decir, vamos a ir a Dotán. Yosef fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. La búsqueda de Yeshua por cada uno de sus hermanos de Israel, amados, continúa a través de nosotros. Es esta la real y verdadera gran comisión. Luego llegó a Dotán, que es el último punto de este recorrido. Es un lugar incierto. Solo podemos asemejar este lugar al recorrido de toda la humanidad, es decir, a esa incertidumbre de las mentes alejadas de la verdad, de la palabra de Yahweh. Y esto también nos lleva a acotación a una palabra que está en el libro de Isaías, capítulo 5, verso 20, que dice, hay de los pueblos que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo, que presentan las tinieblas como luz y la luz como tinieblas, que presentan lo amargo como dulce y lo dulce como amargo. Entonces, estas son las mentes duales de Dotán. 37:18. Ellos lo vieron, dice, a la distancia. Y antes de que él llegara donde ellos estaban, ya habían pensado, ya habían maquinado en matarlo. Lo mismo, hermano, sucedió con Yeshua. En el libro de Mateo, capítulo 26:4, nos dice, y consultaron entre ellos para arrestar a Yeshua, con algún engaño y para matarlo. Él también, con gran decepción, les aclaró a los líderes religiosos su pecado constante, ¿no es verdad? Y que hoy en día sigue vigente, como dice Yeshua mismo en Mateo 23:37. Lean ustedes eso. Me voy a adelantar al versículo 23. Sucedió, pues, dice la palabra, que cuando Yosef llegó a donde sus hermanos, ellos le arrebataron la túnica de muchos colores que él tenía puesta. Esta túnica representa realeza y autoridad, y muchos de los comentarios giran en torno a estas dos características. Sin embargo, hoy quiero poner en su consideración el apreciar esta túnica de colores con algo más que realeza y autoridad. A ver, ¿están de acuerdo conmigo? Y es el hecho que esta característica tan inusual en su época y que se le diera más bien tanta importancia a esa variedad de colores, nos lleva a pensar en los símbolos patrios, ¿no?, que tienen un distintivo único para cada nación del mundo. Y está en nuestra bandera, el símbolo de nuestro gobierno, ¿no es verdad? Y nos da una autoridad territorial. Entonces, en esta túnica también vemos la representación de todas las naciones de la tierra. Amén. 24, ¿qué nos dice? Lo agarraron y lo echaron en el pozo. El pozo estaba vacío, sin ningún agua en él. Wow. El pozo, también podemos llamarle cisterna, está en el Strong 95.3 y quiere decir sepultura, abismo. Entonces acá vemos una vez más el paralelo con los acontecimientos que ha vivido nuestro Mashiach Yeshua cuando fue tomado prisionero, entregado por uno de sus discípulos. Sus hermanos judíos lo entregaron en manos de extranjeros y sufrió hasta la muerte luego de ser sepultado. ¿No ve? 25, vamos, dice: entonces ellos se sentaron a comer pan. Amén. Sus hermanos, vemos acá, echan a Yosef en ese pozo y se sientan a comer. Cuando Yeshua es bajado del madero y ha muerto, lo sepultan
inmediatamente para que sus hermanos, los judíos, fueron todos a su casa. ¿Y qué pasó? Cenaron. Fue la cena de Pesaj. 26 y 27. Yehudá dijo a sus hermanos: ¿de qué nos aprovecha si matamos a nuestro hermano y cubrimos su sangre? Vengan, vendámosle a los ismaelitas ahí, ¿no? En vez de matarlo con nuestras propias manos. Después de todo, él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Sus hermanos prestaron atención a él. De esta misma forma y con el mismo nombre fue el proceso de venta de Yeshua, ¿no es verdad? Por Judas, que fue quien lo vendió. Como nos dice Mateo 26, 14, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue donde los principales sacerdotes y les dijo: ¿cuánto están dispuestos a pagarme para que yo se los entregue? Ellos le estipularon 30 piezas de plata. Similitud asombrosa, ¿no? 31. Ellos cogieron la túnica de Yosef, mataron un carnero y empaparon la túnica con su sangre. Hermanos, es en este momento cuando la historia de Yosef toma el sentido más relevante en cuanto al paralelo con Yeshua. Automáticamente unimos esta imagen con la túnica de Yeshua y allí entendimos que los hermanos de Yosef, al sacrificar aquel macho cabrío que es mencionado en la Torá para todas las ofrendas de expiación por el pecado, y que se eleva aún más este principio de redención en la fiesta de Yom Kippur, cuando este macho cabrío muere para cubrir los pecados de todo Israel. Vemos acá el acto profético más diciente con respecto a lo que sería la redención de Yeshua para todas las naciones. Yohanan 1:29 nos dice: este es el Cordero de Yahweh que quita el pecado del mundo. Los hermanos de Yosef sacrifican este macho cabrío y derraman la sangre sobre la túnica. Allí vemos no solo el sacrificio sustituto de un inocente, ¿no es verdad?, sino que este manto empapado de sangre es puesto en las manos de su padre Jacob, quien llora amargamente la pérdida de su hijo. Capítulo 38, vamos a leer el versículo 1 y 2. Fue en este tiempo que Judá salió de entre sus hermanos y se asentó cerca de un hombre llamado Irá, que era un adulami. Allí Judá vio una de las hijas de un cierto cananita, cuyo nombre era Shua, y él la tomó y durmió con ella. Y Judá da un traspié, podemos llamarlo así, en este proceso de buscar esposa fuera de las hijas de Israel. Y veremos cómo inicia un proceso de duras y tristes consecuencias por esta ligereza en la orden que había sido establecida por Yahweh en cuidar el linaje de la casa de Jacob y no unirse, mis hermanos, en yugo desigual con mujeres extranjeras. Amén. Voy a ir al 7 al 10. El primogénito de Judá era maldito a los ojos de Adonai, y así que Adonai lo mató. 8 dijo: Yehudá dijo a Onán: ve a dormir con la esposa de tu hermano, hazle a ella el deber del hermano del esposo y preserva la línea de cera de tu hermano. Sin embargo, Onán sabía que la cera no contaría como de él, así que cuando él tenía relaciones con la esposa de su hermano, él vertía, dice la palabra, el semen en la tierra para no dar cera a su hermano. Lo que él hacía era maldito entre los ojos de Adonai, así que él lo mató también. Según Rashi en su comentario, lo había hecho para que Tamar no perdiera su belleza. Además vemos el egoísmo de Onán para no darle el nombre a la descendencia de su hermano y así perder el nombre de él, Onán. Esto desató, amados hermanos, la ira de Yahweh y los mató a los dos, como hemos leído. Acá notamos cómo las leyes de levirato estaban establecidas
antes de la entrega de la Torá escrita. Amén. Eso es algo muy, muy interesante. 18. Voy a avanzar hasta el 38, 18. ¿Qué te daré como garantía? Ya dijo, tu sello con su cordón y el cetro que llevas en la mano. Así que él se lo dio a ella. Entonces fue y durmió con ella y ella concibió de él. Tras la falta del cumplimiento de la promesa de Yehudá para con Tamar de darle un hijo, Shelah, Tamar entonces decide engañarlo y se disfraza de ramera, provocando en Yehudá deseos sexuales hacia ella. Pero a manera de garantía de su pago, pidió objetos de suma importancia para él. ¿Cuáles eran estos objetos? Es bien interesante esto. El sello. Este objeto representa a la persona, es decir, es la evidencia inconfundible de propiedad. En nuestro tiempo sería como nuestro carnet de identidad. Luego le pide el cordón. Entonces aquí la idea del texto es que se trataba del sujetador de ese sello, ¿no es verdad? Y por otro lado le pide el bastón. Y el bastón, amados, es símbolo de autoridad. Amén. 38-24. Después de 3 meses le fue dicho a Yehudá: Tamar, tu nuera, ha estado actuando como una ramera. Además, ella está preñada como resultado de su prostitución. Yehudá dijo: sácala y que sea quemada viva. Interesante. Yehudá, como juez de su tribu, decidió dictar sentencia de muerte. Mandó a que fuera quemada. Eso es interesante porque solo se mandaba a quemar a la hija de un sacerdote que se había prostituido. La escritura nos dice en Levítico 21:9: cuando la hija de un sacerdote se contamina por prostitución, es a su padre a quien contamina. Y dice además, la echarán al fuego. Entonces, si la sentencia fue quemarla, es porque descendía de alguna línea sacerdotal, ¿no es verdad? Este evento de sanción abre un espacio interesante en nuestros estudios, pues la Torá y el resto de las escrituras no se nos habla acerca de la procedencia de Tamar, no sabemos nada de Tamar. Esto sugiere entonces que vayamos a investigar un poco más, ¿no es verdad? Vamos al 26. Entonces Yehudá, el 25 leeremos. Cuando ella fue sacada, envió este mensaje a su suegro: estoy preñada por el hombre a quien pertenecen estas cosas. Determina, te imploro, de quién son el sello, el cordón y el cetro. Entonces Yehudá reconoció que le pertenecían. Él dijo: Tamar es justificada en vez de ser yo, porque yo no la dejé ser la esposa de mi hijo Shelah. Y él nunca más volvió a dormir con ella. Yehudá entonces acá vemos que reconoció su falta al admitir que no le había dado a su tercer hijo como lo había prometido, ¿no? ¿Verdad? Fue precisamente esta unión la que dio lugar a la genealogía de Yeshua. Amén. 39:4. Voy a saltar de capítulo, vamos al 39 y vamos a leer el verso 4. Leeremos del 1 al 4. Yosef, dice, fue llevado a Egipto y Potifar, un oficial de Faraón y capitán de la guardia, un egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Adonai estaba con Yosef y él se enriqueció mientras estuvo en la casa de su amo. Su amo vio cómo Adonai estaba con él, que Adonai prosperaba todo lo que él hacía. Yosef le complacía mientras le servía y su amo lo nombró administrador de su casa. Él confió todas sus posesiones a Yosef. Amados hermanos, cuando somos fieles a Yahweh por medio del cumplimiento de sus instrucciones, Él nos hace personas de éxito. Potifar reconoció que todo lo que Yosef tocaba, Yahweh lo hacía prosperar. Esto provocó, como vemos, que Potifar reconoció
¿no ve? A Joseph y lo nombró mayordomo, es decir, administrador de todos sus bienes. Amén. 39:5. Desde el tiempo que lo nombró administrador de su casa y de todas sus posesiones, Adonai bendijo la casa de Misraimi por amor a Joseph. La bendición de Adonai estaba sobre todo lo que él poseía, ya fuera en la casa o en el campo. Entonces acá vemos, mis hermanos, que Yahweh hizo prosperar a Potifar también por causa de Joseph. Y esto nos muestra que como siervos de Elohim debemos procurar que nuestro trabajo sea excelente, puesto que lo hacemos para él. Como dice la Escritura, ¿no es verdad? En Colosenses 3, 23, 24 nos dice: procuren el bienestar de la ciudad a la cual los he exiliado y rueguen por ella a Yahweh, porque en su prosperidad prosperarán ustedes. Y el Rab Shaul nos exhorta también, nos dice: y todo lo que hagan, háganlo de buen ánimo como para Yahweh y no para los hombres, sabiendo que de Yahweh recibirán la recompensa de la herencia, pues les sirven al Mashiach soberano. Amén. 6. Así que él dejó todas sus posesiones al cuidado de Joseph, y a causa de tenerlo a él no prestaba atención a sus asuntos, excepto por la comida que comía. Ahora Joseph era hermoso y bien parecido también. Un siervo fiel, mis hermanos, un siervo fiel a Yahweh siempre es confiable. Y eso vio Potifar claramente, al punto de que todas sus posesiones las dejó en manos de Joseph. Entonces la presencia y administración de Joseph hacía que Potifar viva tranquilo, despreocupado, ¿no?, por su casa, pues Potifar sabía que todas las posesiones estaban en buenas manos. Entonces alguien que le es infiel a Yahweh, por el otro lado, por el contrario, nunca va a ser confiable. Siempre es la fidelidad, amados, la que Elohim, nuestro Padre Supremo, Padre Eterno, premia. 9. En esta casa yo soy igual que él. Él no ha reservado nada de mí excepto a ti, porque tú eres su esposa. ¿Cómo entonces pudiera yo hacer cosa tan perversa y pecar contra Elohim? Si pudiéramos, hermanos, definir en una sola palabra el carácter de Joseph, sin lugar a dudas, sería integridad. Era tanta la integridad de Joseph que pudo huir de la tentación, costara lo que le costara. Siendo fiel a Yahweh, él sería fiel a su amo. Este principio, mis hermanos, no funciona al revés. Nuestro enfoque primario de integridad tiene que ser primero Yahweh. Y esa integridad será la herramienta más efectiva para que podamos vencer cualquier tentación. Amén. Voy a ir al versículo 17. Entonces ella le dijo a él: este esclavo hebreo que nos trajiste vino para hacerse la burla de mí, y me dijo: yo me acostaré contigo. A lo largo de la escritura vemos que la única manera en que los enemigos han tratado a vencer a los hombres de Yahweh ha sido, mis hermanos, por medio de la calumnia. Tenemos ejemplos de Daniel, Joseph, entre otros, ¿no? Y Yeshua nos dice en Mateo 5, 11, 12: felices ustedes cuando los insulten y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes por mi causa, mintiendo. Gócense, dice Yeshua, y alégrense, porque su recompensa es grande en el cielo, pues así persiguieron a los profetas que vinieron antes de ustedes. Amén. Verso 20 al 23. El amo de Joseph lo agarró y lo echó en prisión.
en el lugar donde tenían los prisioneros del rey. Y allí estaba en prisión. Adonai estaba con Yosef, mostrándole amabilidad y dándole favor a la vista del jefe de la prisión. El jefe de la prisión hizo a Yosef supervisor de todos los prisioneros en la prisión. Así que cualquier cosa que ellos hicieran allí, él estaba a cargo de ellos. 23. El jefe de la prisión no prestaba ninguna atención a lo que Yosef hacía, porque Adonai estaba con él, y cualquier cosa que hiciera, Adonai prosperaba. Entonces vemos acá que a pesar de que fue a prisión, Yahweh estaba con Yosef. Y esto puede interpretarse de varias formas, ¿no? Una es que Yahweh lo bendecía porque sabía que había sido injusta su condena. Y otra, que fue el propósito de Yahweh llevarlo a prisión para formarlo, para pulirlo y ajustar en él todas las características que lo llevarían a cumplir con total perfección, con perfección matemática, el propósito por el cual Yosef había sido establecido. Entonces, nada de lo vivido, hermanos, en cada uno de nosotros es ajeno a Yahweh, sino que más bien en su infinita sabiduría y su misericordia, ¿no?, su favor, y en esa indiscutible creatividad que lo caracteriza, Él nos toma para hacernos instrumentos perfectos para su obra. Filipenses 1:6 nos dice: y estoy seguro de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta que esté completa en el día del Mashiach Yeshua. Entonces, hermanos, aún en los lugares más inesperados y difíciles, como lo estaba pasando Yosef, Elohim pone su mano y llegamos a ser personas de éxito. En 2 Corintios 3:5, el Rab Shaul nos dice: no que seamos suficientes en nosotros mismos, como para pensar que algo proviene de nosotros, sino que nuestra suficiencia proviene ¿de dónde? De Elohim. Y es por eso que Yosef fue el administrador y hombre de confianza del carcelero. También ahí, ¿verdad? Interesante. 40, me voy a pasar al 40 y vamos a leer del verso 6 al 7. Versículos otros los leen ustedes, por favor. Yosef vino a ellos en la mañana y vio que ellos lucían tristes. Él preguntó a los eunucos de Faraón, con él allí en la prisión, en la casa de su amo: ¿por qué lucen tan tristes hoy? Vemos acá que Yosef daba mucho amor hacia los demás. En él, fíjense ustedes, no había raíz de amargura, a pesar de todo lo que le estaba pasando, hermanos. Qué increíble. Y así debemos ser nosotros como siervos de Yahweh. Debemos preocuparnos por los demás y amarlos a pesar de todo. Yo sé que es difícil, pero debemos intentarlo. 48. Ellos dijeron: cada uno de nosotros tuvimos un sueño y no hay nadie que lo interprete. Yosef les dijo a ellos: ¿no pertenecen las interpretaciones a Elohim? Cuéntemelos, por favor. Okay. Yosef, sabemos, era consciente de que poseía el don de interpretación de sueños. Era una característica latente y además es en aquellas personas que tienen un llamado profético, ¿no ve? Pero vemos también a un Yosef extremadamente humilde, porque él dice que a pesar de que él interpretaba los sueños, él reconoce que venían de Elohim, que eran de Elohim, que pertenecían a él. Es decir, él decía: yo tengo un don que es regalo de Yahweh, y a través de ese don él estaba a su servicio. Por lo tanto, hermanos, todo lo que tenemos, todos los dones que Yahweh nos ha dado, no son para glorificarlo a él, porque toda la gloria y toda la honra es para nuestro Abacados.
40:14. Pero acuérdate de mí cuando te vaya bien y muéstrame bondad, por favor, y hagas mención de mí a Faraón para que él me libere de esta prisión. Acá, los comentarios generales de muchas personas es que Joseph confió en sus habilidades y no en la voluntad de Yahweh, y es aceptable someter a otros hermanos esos criterios. Primero, Joseph, pienso, fue un hombre formado por Yahweh para sus propósitos. Por otro lado, sus dones proféticos fueron agudizados al punto de interpretar milimétricamente, ¿no verdad? Pero con mucha certeza, como fue el caso del copero y el panadero. Y también el sueño del faraón, ¿no? Lo que determinó la necesidad de Joseph, que el mismo faraón, y no a la necesidad de Joseph en salir, y menos por el apoyo del copero. Él esperaba ser mencionado ante Faraón, pero también esperaba el momento que los sueños que lo llevaron a Egipto se cumplieran. Entonces, si Joseph tenía el don de interpretar sueños satisfactoriamente, ¿no sería posible que estuviera esperando el cumplimiento de los suyos? Obvio, claro que sí, mis hermanos. Voy a ir al 20 al 22. Al tercer día, que era el cumpleaños de Faraón, él dio una fiesta para todos sus oficiales. Y él alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos de entre sus sirvientes. Él restauró al jefe de los coperos de regreso a su posición, así que él dio de nuevo su copa a Faraón. Pero él ahorcó al jefe de los panaderos, como Joseph había interpretado a ellos. La prueba de que la profecía viene de Yahweh, hermanos amados, es que se cumpla. ¿Es verdad? La escritura nos dice en Deuteronomio 18:22, si el profeta habla en nombre de Yahweh y la predicción no se cumple, esa predicción no era palabra de Yahweh. El profeta la ha expresado presuntuosamente. No le tengas temor, nos dice la palabra. Entonces, esta fue la prueba de que Yahweh había dado la interpretación de los sueños a Joseph, pues todo sucedió como él lo había dicho. Amén. Entonces, hermanos amados, no importa dónde estemos, la promesa de ser bendición se va a cumplir en nosotros. El justo prospera en el desierto, igual que en el campo fértil. Aunque provoque celos en nuestros enemigos, Yahweh nos va a levantar, nos va a sustentar. Estamos destinados, mis hermanos amados, a salir victoriosos de toda la calamidad que viene sobre la tierra. Amén. Era necesario, como Joseph, como Mashiach, ser entregado a los gentiles y a sus hermanos, para que se cumplieran los propósitos de Elohim. Debemos entender que aún en los momentos de nuestra vida que están llenos de sufrimientos, llenos de angustias, de traiciones, de dolores, de abandonos, Yahweh, nuestro Padre amado, los usa para llevarnos a la posición que Él desea en nuestras vidas. Amén. Ya para concluir, como lo dijimos al principio, vamos a ver algunos paralelos entre la vida de Joseph y Yeshua. Entonces primero voy diciendo lo de Joseph y luego el paralelo con Yeshua. Joseph era el hijo amado de Jacob, su padre. Yeshua es el hijo amado de su padre, del Padre nuestro. Joseph soñó que era un rey. Yeshua vino diciendo que era el rey de Israel. Joseph amó a sus hermanos. Yeshua vino a salvar a Israel, a sus hermanos. Joseph fue menospreciado y envidiado. Yeshua fue envidiado por sus hermanos judíos. Joseph fue vendido. Yeshua también fue vendido por Judas, el Iscariote, ¿no es verdad? Joseph fue golpeado por sus hermanos. Yeshua también fue golpeado con consentimiento de sus hermanos.
Yosef fue dado por muerto. Yeshua también. Yosef se prohibió hablar de su nombre. Y algunos hermanos de nuestro querido pueblo también no lo nombran, no lo mencionan hasta el día de hoy. Yosef fue llevado y entregado a Egipto. Yeshua fue entregado por sus hermanos judíos, ¿a dónde? ¿A quiénes? A Roma. Yosef fue tentado por el pecado. Yeshua fue tentado en todo y venció el pecado. Yosef fue llevado 3 años preso. Yeshua fue llevado preso y 3 días descendió a lugares bajos. Yosef estuvo en la celda de Egipto. Yeshua estuvo en los lugares de los mundos inferiores. Igual, ¿no es verdad? Yosef fue sacado de la cárcel. Yeshua fue levantado de entre los muertos a los 3 días. Yosef fue levantado como rey. Yeshua es levantado en la resurrección como el Rey eterno. Yosef, en la primera ida a Egipto, sus hermanos no lo reconocieron. Yeshua, por su lado, no fue reconocido por sus hermanos en su primera venida. ¿No es verdad? Yosef, en la segunda ida, se dio a conocer. Yeshua, en su segunda venida, se dará a conocer. Yosef perdonó a sus hermanos. Yeshua, cuando venga, perdonará a los Yehudim que lo aborrecieron y salvará a todos sus hermanos, salvará a todo Israel. Y Yosef estuvo con delincuentes. Yeshua murió con delincuentes al lado, ¿no? Uno a cada lado de él. Yosef finalmente salvó a Egipto y el mundo. Y Yeshua va a salvar a toda gente, tribu, nación y lengua cuando retorne en su segunda venida, mis amados hermanos. Amén. Amén. Y con esto, mis queridos hermanos, con estos versículos últimos que acabamos de leer, habríamos concluido con la revisión de la porción número 9, la Yeshev. Espero que haya sido de bendición, mis amados hermanos, y que puedan tener el gozo de volver a leer esta porción, revisarla con el video, con sus apuntes, detenerse en cada punto para que puedan leer todos los versículos. Ahora hemos ido, como lo hacemos siempre, es un resumen realmente apretado de las porciones, pero tratamos de extractar lo más importante. Está en ustedes el querer y el hacer, poder repasar nuevamente esta porción, que estoy seguro que va a ser de mucha, pero mucha bendición para sus vidas. Será entonces, mis amados hermanos, hasta el siguiente Shabbat, si Elohim así lo permite. En tanto, la bendición de Él caiga sobre todos ustedes, que su palabra sea la guía a nuestros caminos, a nuestro caminar, a nuestro andar, que su luz nos ilumine durante esta semana, que tengan una semana prosperada en victoria de la poderosa mano de nuestro amado Yeshua. Que tengan una muy, muy buena semana. Yahweh los bendiga grandemente. Shavuot Tov.